Bien, estamos iniciando esta segunda sesión de cómputo de tercer grado, siendo hoy 12 de marzo del año 2021. Iniciamos esta sesión que estará hasta el término de las 10:20. Y para ello hemos estado dando una explicación de lo que es el tema de hoy, tabla de distribución de frecuencia. Hemos dado un concepto que, pues, una tabla de distribución de frecuencia, pues, permite organizar datos obtenidos de una encuesta o de un sondeo, que nos permitirá conocer con qué frecuencia se repite una variable dentro de ella. Y entonces estábamos haciendo un ejercicio por acá y ahorita quedamos en los datos máximos. A simple vista yo puedo observar los datos agrupados. Yo los voy a observar. A ver, ¿cuál es el dato más alto que yo puedo ver? A simple vista es el 10 el más alto. Y sí, realmente ese es el dato máximo. Pero ¿cómo lo hago yo en Excel? Imagínate que tenga que procesar 300 datos agrupados. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo hacer a simple vista, pero me voy a demorar un poquito más porque son 300 datos. Y si la vista se me confunde con tantos datos agrupados, entonces, ¿qué hago? En Excel yo empleo lo siguiente. Igual escribo Mac. Aquí puedes ver. ¿Esta fórmula la puedo conseguir en otro lado? Sí, claro que sí. Me voy para acá, para más funciones. Y comienzo a buscar por la letra M el máximo de los datos en datos estadísticos. Me voy para más funciones y me voy para el subtipo de estadística y cuando despliegue todas las opciones, pues me voy a Max. Y Max dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces devuelve el valor máximo de una lista. Es decir, que nos busca cuál es ese valor más alto, porque como te estoy diciendo, con 20 datos agrupados a simple vista podemos observar que el dato máximo es 10, pero imagínate que fueran 300 o fueran 1000, 2000. Claro que puede haber, imagínate que estés haciendo una encuesta nada más en Lima. ¿Cuánta población tiene Lima? Saca tú la cuenta. ¿Vas a revisarlo a simple vista? No, vamos a recurrir a Excel. Entonces el atajo que yo utilizo es copiar Mac. Una vez que yo copio Mac, selecciono acá y entonces me dice que introduzca, abre un paréntesis. Recuerda que cuando se abre un paréntesis se debe cerrar ese paréntesis. Bueno, me abre un paréntesis y me dice, profesora, dígame qué quiere, qué valores quiere que yo le procese para decirle cuál es el dato máximo. Todo esto que está aquí, todos estos cuadros que tú ves acá se llenan con los datos agrupados. Yo no me voy para ir a otro lado. Todos estos datos se llenan en base a los datos agrupados. Entonces yo selecciono nuevamente todos mis datos agrupados desde el primer dato hasta el último. ¿Y qué hago? Cierro el paréntesis y mira, si puedes observar la barra de fórmula, mira lo que dice Mac. Se abre un paréntesis N4, dos puntos, N23. Quiere decir que me está analizando los datos que están contenidos en la columna N de la fila 4 hasta la columna N de la fila 23. Es decir, toda la columna N desde la fila 4 hasta la 23. Le doy Enter y vamos a ver qué nos sale. Mira, nos dice que el valor alto es 10. ¿Verdad que está fácil? Uy, súper fácil. Así que si tú llegas a dar el examen por esto, pues no prestaste atención a la clase. Está facilito. Ahora por aquí nos vamos y nos vamos a min. Min significa mínimo. Necesitamos saber de estos datos agrupados que están acá, cuál es el dato mínimo, el que tiene menos valor. A ver, ¿cuál puede ser? Pues a simple vista, mira, es el 1. Si el más alto es 10, bueno, aquí puedo darme cuenta que el 1 es el dato. Si hubiera un 0, pues dijera 0. 0 es el dato mínimo de los datos agrupados. Pero en este caso es 1. Y yo puedo colocar directamente que min es igual a 1.
Pero mira cómo lo voy a hacer, porque como te dije, imagínate que yo esté procesando los datos de toda la población de Lima y tenga que sacar el mínimo de esos datos. A simple vista no lo puedo realizar, porque sencillamente son muchos datos que hay que procesar. Entonces Excel nos facilita eso. ¿Dónde puedo ubicar mi? Bueno, me voy a más funciones, en fórmulas, más funciones, estadísticas y busco mi. Y aquí lo tenemos. Y nos dice que le devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, devuelve el valor mínimo de una lista. O sea, te va a decir, mira, cuál es el dato mínimo de esa lista. Entonces, por acá lo vamos a hacer a modo avanzado y coloco igual y escribo min. Y aquí selecciono, ¿ves? Mira, min, doble clic y me dice, profesora, dígame qué es indíqueme la columna con las filas que voy a procesar. Le digo, mira, quiero que me proceses toda la información contenida desde el primer dato de los datos agrupados hasta el último. Cierro paréntesis y si te puedes dar cuenta, mira que está la fórmula que estoy empleando la fórmula de min. Le doy enter y me dice que es 1. ¿Te das cuenta? Ay, profesora, eso está fácil. Claro que está fácil. Entonces, ahora viene algo más fácil que esto. Venimos a sacar el rango. A ver, el rango se saca de la siguiente manera. Si usted sacó los datos máximo y mínimo bueno, que están excelentes, están perfectos, el rango debe darte un buen resultado, porque con el rango se van a emplear los datos del máximo con el mínimo. En el rango, nosotros vamos a hacer una resta simple. Vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar lo que está en el máximo con lo que está en el mínimo, es decir, 10 menos 1. Mira cómo lo voy a hacer. Escribo igual, selecciono el 10, no voy a escribir 10, voy a seleccionar el 10 porque voy a utilizar ese valor, 10. Coloco el signo negativo, el signo de la resta, perdón, y ahora selecciono min. Y como puedes darte cuenta en la fórmula, en la barra de fórmula dice igual B4 menos B5. Esto quiere decir que estoy restando lo que está en la columna B de la fila 4, que es el valor 10, que es de los datos máximos. Lo voy a restar con lo que está en la columna B con la fila 5, que son los datos mínimos. Y el resultado que me dé es el rango. Hice una simple resta. Simple resta. El rango se saca restando el máximo de los datos con el mínimo de los datos. Ya te voy a dar para copiar todos esos tips. Una vez que ya yo he hecho esto acá, figúrate que ya hasta ahorita todo está perfecto. Ahora yo voy aquí en el número de clase a emplear una fórmula que se llama la fórmula de Sturge. Y esta fórmula de Sturge, antes de indicarte cómo usarla, por aquí necesito que copies todo lo que he dado hasta ahora. Hemos trabajado hasta aquí. Hemos trabajado hasta aquí. Figúrate que para el número de datos, ¿qué hice? Escribí igual, tecleé contar, o sea, igual teclear contar. Es decir, igual escribo contar. Selecciono los datos a contar. En máximo escribo igual y puedo teclear max, así como yo lo hice. Y en min voy a teclear y seleccionar min. Para el rango voy a escribir igual y voy a seleccionar los datos del máximo y le resto los datos del mínimo. Aquí está explicado. Así que vamos a cambiar un poquito el colorcito. Y cópialo en tu cuaderno. Esto que está aquí en verde, por favor. Cópialo en tu cuaderno porque hasta aquí hemos trabajado.
para luego aplicar lo que es la fórmula de Sturge y el intervalo de clase. Así que copiaste en tu cuaderno. Bien, por acá entonces vamos a avanzar con la fórmula de Sturge, que la puedes observar acá. Es igual, vas a escribir igual y vas a teclear lo siguiente: 1 más 3 punto, no es coma, es punto 322, cierras el paréntesis y lo multiplicas por el logaritmo de los datos. Mis, ¿qué es eso? No te preocupes. Nuevamente te voy a indicar acá cómo hacerlo. Y tenemos acá, vamos a sustituirlo, vamos a hacer la fórmula para que no te vayas a asustar. ¿Qué voy a escribir acá? Voy a emplear la fórmula de Sturge, que es así. Abro un paréntesis. Debo abrir un paréntesis, escribir 1, seguidamente de un signo positivo, del signo de la suma, más 3.322. Y eso cierro el paréntesis y lo voy a multiplicar por el logaritmo. Mira, cuando escribo logaritmo, se me va a abrir aquí una fórmula. Van a haber dos tipos de logaritmo. Logaritmo solo, que es el de que devuelve el logaritmo de un número en la base especificada, o un logaritmo de base 10, que devuelve el logaritmo en base a 10. Pero como no estamos trabajando con el logaritmo de base 10, sino con un logaritmo de una base que yo misma voy a especificar, selecciono esta, me abre un paréntesis y ¿qué va allí?
dentro de esos datos. A ver, ¿qué datos hemos estado? ¿Cuántos datos hay aquí en los datos agrupados? Hay 20. Entonces, vamos a trabajar con un logaritmo en base a 20. 20 son los datos que estamos trabajando. Son los datos que estamos trabajando. Entonces, mira cómo es la fórmula. Coloco igual, abro un paréntesis, tecleo 1 más 3.322, cierro el paréntesis y lo multiplico por el logaritmo del número de datos. Si aquí hay 30, usted va a colocar aquí 30. Si aquí hay 100, aquí se coloca 100. Si hay 1000, es 1000. Si aparece 0, es 0. Entonces, ¿qué hago aquí? Le doy Enter y me da 5.62 y todos estos números que están acá. Te lo vuelvo a explicar. Aquí está. Voy a teclear, quiero que observes aquí, voy a teclear en mi Excel igual y empleo la fórmula de Sturge. ¿Cuál es la fórmula de Sturge? Abro paréntesis, 1 más 3.322, cierro el paréntesis, lo multiplico por el logaritmo. Cuando yo vaya a teclear el logaritmo L o G, me van a aparecer dos, uno que está solo y uno que aparece con un 10. Yo voy a utilizar el que está solo porque yo le voy a decir en base a qué datos voy a trabajar, no el 10, porque si no lo estuviéramos trabajando en logaritmo de base 10. En este caso, coloco 20, ojo con esto, coloco 20 porque es el número de datos que estoy trabajando. Si mi número de datos es 100, pues aquí en vez de colocar 20, coloco 100. Entonces, al darle Enter, pues sencillamente me da 5.62 y bueno, aquí, presta atención, por eso es que lo coloqué en naranja, aquí hay que hacer un redondeo, porque el número de clase es quien nos va a indicar el número de filas que vamos a emplear. Aquí lo tengo escrito. El número de clase nos indica el número de filas que vamos a utilizar. Ejemplo, ¿cuáles son las filas? Puedes observar este cuadro que aparece acá. Bueno, ¿cuántas filas estoy empleando? 6. Entonces, el número de clase nos va a decir cuántas filas vamos a utilizar. Si vamos a utilizar 6, si aquí nos da 20, vamos a utilizar, perdón, si aquí en el número de clase nos da 20, son 20 filas. Entonces, presta atención porque aquí donde nos da el resultado nos da 5.62. No podemos colocar sin seleccionar 5 filas con .62. No, hay que redondearlo. Y para redondear te voy a recordar esto. Voy a colocar el 5, que en este caso es el resultado que nos está dando, punto 6. Me voy a quedar con el primer número después del punto, que es punto 6. Bueno, te voy a dar este dato. Cuando un número te da, después del punto da 5, ya es un valor que se le suma. Es decir, si me da 5.1, esto va a ser igual a ¿cuánto? Redondeado a 5. Si me da 5.2, va a ser igual a 5. Si me da 5.3, eso es igual a 5. Si me da 5.4, eso es igual a 5. Pero si aquí me da 5.5, esto va a ser igual a 6. Si me da 5.6, es igual a 6. Si me da 5.7, es igual a 6. Si me da 5.8, es igual a 6. Y si me da 5.9, es igual a 6. Es decir, que después del punto, después de este punto que tú ves acá, llegase a venir un 5, pues le tienes que sumar un valor adicional. Entonces, presta atención. Un momentico. Ya. Entonces, en este caso nos dio 5.6. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a redondear
subiendo a un número más, es decir, a 6. Voy a borrar lo que te coloqué aquí para que no te vayas a confundir. Entonces, ¿qué hice? Si por ejemplo me hubiese dado 5.4, ¿en cuánto lo voy a redondear? Lo redondeo a 5. Pero en este caso me dio 5.6, pasa de 5.5, entonces quiere decir que voy a agregarle una unidad más. Sería 6. Lo redondeo a 6. Es decir, que ¿cuántas filas voy a emplear aquí dentro del cuadro? 6 filas. Por acá tenemos el intervalo de clase, que el intervalo de clase se saca súper fácil. Aquí tienes el intervalo de clase. Vamos a escribir igual, a teclear igual, y vamos a dividir el rango entre el número de clase. Es decir, escribo igual y vamos a dividir el rango, que es 9, entre el número de clase. ¿Cuál de los dos números de clase vamos a trabajar? ¿El 5.6 o el 6? Vamos a trabajar el 6, porque se está trabajando ya a partir de este momento se trabaja con el redondeado. Le doy igual y me da 1.5. Si estos datos que están acá están correctos, pues toda esta tabla va a salir buena. De estos datos que ustedes hemos sacado acá, de estos datos se llena la tabla de distribución de frecuencia a partir de estos datos. Estos datos que están acá fueron llenados a partir de una encuesta, que fueron los datos agrupados que organizamos acá. Se pudo llenar todo esto. El intervalo de clase, que es el IC, ¿qué se hizo? Dividimos el rango, que está aquí, que es 9, entre el número de clase, que es 6, y nos dio 1.5. Ahora copia este cuadro en tu cuaderno, por favor, y te voy a dar unos minutos. Bien, ahora copia lo que está aquí en las fórmulas. Si no tuviste oportunidad de copiarlo, copia todo esto que está acá en este cuadro seleccionado. Por favor, este que está acá, no vayas a copiar todavía esto, sino lo que está dentro de este cuadro, y te voy a dar un tiempo prudencial para que lo copies. Todo lo que está en este cuadro en verde.
Bien, ya hemos dado suficiente tiempo para copiar todo lo que está dentro del cuadro eh, agua marina, prácticamente verde claro. Entonces, si yo te preguntara en el examen cómo se llama la fórmula con que se saca el número de clase, pues se llama la fórmula de Sturge o Sturge. Aquí está escrita. Justo en mi cursor está el nombre de la fórmula. Y la fórmula es 1, abro paréntesis, 1 más 3.322, cierro paréntesis, por el logaritmo del número de datos. Entonces, a partir de lo que son estos datos que están acá, es que yo comienzo a llenar este cuadro que tú ves acá. Este cuadro lo vamos a llenar en la próxima clase y vamos a describirte qué es lo que hay dentro de este cuadro. Para empezar, tenemos 6 filas. Esas 6 filas no es porque yo quiero colocar 6, 7 filas, no. Estas filas están definidas por el número de clase, que es cuando empleamos la fórmula de Sturge. Él nos va a indicar cuántas filas vamos a utilizar. En este caso, nos dice que vamos a utilizar 6. Aquí el resultado nos da 5.6, 5.62, pero no podemos colocar 5 filas .c porque eso no existe. O es 5 o es 6. Entonces, como el valor que hay después del punto es 6, es mayor que 0.5, entonces se le agrega una unidad más, es decir, lo redondeo hacia arriba. Me da 6. Si aquí me diera 5.4, pues al redondearlo lo redondeo en 5. Si me diera 5.3, lo redondeo en 5. Si me da 5.1, lo redondeo en 5. Y si me da 5.0, lo redondeo en 5. Pero si me da 5.5, lo redondeo a 6. De 5.5 hacia arriba, 6, 7, 8, 9, lo redondeo a 6. Menor de 5.5, lo redondeo hacia 4. Hacia 5, perdón. Entonces, aquí podemos observar la columna donde dice lim inferior. Esa se llama columna del límite inferior. Y columna del límite superior, que es la segunda. Puedes observar que hay 2 celdas que están en amarillo. Estas celdas que están en amarillo deben estar perfectas. Por eso es que las coloco en amarilla. El límite inferior comienza con el mínimo de los datos. El límite inferior. Y el límite superior debe culminar con el máximo de los datos. Es decir, el límite inferior debe comenzar con 1 y el límite superior debe finalizar en el máximo de los datos, que sería 10. Si no finaliza así, pues está mal el ejercicio. Está mal toda la fórmula que empleaste aquí en estas dos. Porque este límite inferior y el límite superior, ellas trabajan en conjunto. Ellas son gemelas, mellizas. ¿Ve? Ellas trabajan juntas. El resultado que le da del límite inferior lo va a utilizar el límite superior, y el resultado que da el límite superior se coloca en el límite inferior, en la segunda fila. El resultado que está en el límite inferior se hace la fórmula y se coloca el resultado en el límite superior. Es como un zigzag. Lo que va aquí se coloca acá. Lo que dio aquí se coloca acá. Y así, una especie de zigzag. Y este zigzag debe finalizar con el número de los datos máximos. Si no finaliza así, pues está malo. Entonces, quiero que prestes mucha atención a eso. Eso va a ser en la próxima clase. Luego tenemos la columna de la marca de clase. Aquí vamos a utilizar otra fórmula más, que esta sí la puedes sacar a mano. Igual esta, límite inferior, límite superior y marca de clase la puedes sacar a lapicero o a calculadora. La frecuencia absoluta es la frecuencia más importante que hay en Excel, en tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Porque esta frecuencia absoluta, ella genera una matriz. Y si se genera esa matriz e introduce los datos mal, pues la matriz se bloquea, es decir, se bloquea toda la hoja de cálculo, toda se bloquea.
Por eso es que la frecuencia absoluta hay que trabajarla con cuidado, porque si no, bloqueamos la matriz. Y desbloquearla es un poquito tedioso. Por eso es que yo la trabajo con sumo cuidado. En la frecuencia absoluta vamos a utilizar la fórmula de frecuencia y vamos a utilizar una especie de comando que vamos a teclear esto sí tenemos que hacerlo a nivel de computadora, no se puede hacer manual. Vamos a teclear F2, luego Control Shift Enter, y entonces vamos a hacer una especie de comandos para que la frecuencia absoluta nos dé perfecta. Y en este cuadro amarillo que tú ves acá, debe dar un resultado perfecto. Si ese resultado no lo da, pues entonces se trabajó mal la tabla de frecuencia o los valores que están aquí de los datos agrupados no se trabajaron bien con la fórmula. Entonces la frecuencia absoluta es la única que genera una matriz de todas estas frecuencias, porque se ya le llama tabla de distribución de frecuencia, porque se trabaja la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, que es la que está, que es la que sigue, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, que se trabajan varias frecuencias, trabajamos 4 frecuencias. Entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este tema de la tabla de distribución de frecuencia, porque en la siguiente clase vamos a empezar a trabajar lo que es el cuadro como tal, la tabla como tal, empezar a vaciar datos. Recuerda que te dejé actividad domiciliaria que está contemplada está contemplada aquí, que es actividad domiciliaria, donde vamos a dejar, donde dejamos ejercicios de impuestos y descuentos, y debes seleccionar cuál fórmula vas a emplear. Entonces hoy, 12 de marzo, le dimos un feliz término a lo que son impuestos y descuentos, y le dimos inicio al tema nuevo, que es la tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla nos ayuda mucho a saber cuántas veces se repite una variable. ¿Para qué me puede servir eso? Bueno, cuando usted comience a hacer su trabajo de grado, de repente vas a hacer una encuesta y, bueno, necesitas saber estos datos, con qué frecuencia se repite una variable. De repente estás haciendo un trabajo de grado donde necesitas conocer cuántas veces una familia cocina al día para saber cómo está la economía de esa familia. También puedes hacer una encuesta y puedes saber cuántas veces se va a repetir esa variable. Así como en la tabla de distribución de frecuencia te dije que hicimos una encuesta en la Avenida Militar de la cuadra 20 del INSE, queríamos saber durante la cuarentena cuántas familias, o sea, de las familias que estaban allí, con qué frecuencia salían ellas por día a realizar sus compras. Habían personas que salían una sola vez, pero también te diste cuenta que había personas que salían hasta 10 veces. Esas personas que salían hasta 10 veces tenían más posibilidad o probabilidad de contagiarse de COVID-19. Entonces, para esto nos sirve la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, muchachos, por aquí copia. Si no tuviste oportunidad de copiar esta actividad domiciliaria, pues te dejo unos minutos porque ya estamos finalizando.
Bien, espero que ya hayas apuntado y entonces ya por aquí hemos finalizado esta sesión de clase y ya la plataforma nos está indicando que debemos ya culminar y bueno, espero que hayas apuntado. Si no entendiste muy bien la clase, no te preocupes que en la primera sesión del próximo viernes estaremos dando un repaso de lo que es la tabla de distribución y comenzamos a hacer el llenado correspondiente de lo que es esta tabla. Entonces, muchachos, ya por aquí hemos culminado, así que ya pueden comenzar a desconectarse. Cuídense.